cambiando mi naturaleza. ¿Amén? El título de esta mañana es Cambiando mi naturaleza. Y lo vamos a mirar a través de la palabra del Señor, porque es que Dios nos quiere hablar de esta forma. Amén. No podemos tener un crecimiento o hacer cosas extraordinarias para Dios si nuestra naturaleza no cambia. Amén. No basta solamente con tener buenas intenciones. Amén. Se necesita una transformación y un cambio para poder llevar a hacer cosas extraordinarias en Dios. Amén. Y lo vamos a mirar para la gloria del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Ahí está el mensaje de esta mañana. Amén. Lo vamos a mirar así para la gloria de Dios. Amén. Ya lo tenemos. Amén. Ya lo tenemos. Entonces el mensaje de hoy, cambiando mi naturaleza. Y no podemos tener crecimiento o hacer cosas extraordinarias para Dios si tu naturaleza no cambia. Amén. Ya. Primer libro de Crónicas, verso 4, verso 9 y 10. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre o sobresaliente que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor o hacedor de tristeza. Amén. Ahí vamos a mirar una cosa. Amén. Jabes era un hombre que tiene muy poca información en la palabra del Señor. No está el nombre de su madre, no está el nombre de sus hermanos. Pero aquí vamos a mirar algo, ¿sí? Jabes nació creando tristeza y era una persona que le iba bien en la vida, pero tenía tristeza y dolor en su corazón. Fue marcado por el dolor y la tristeza. ¿Amén? Jabes en hebreo se llama Jabes, pero el significado es dolor o hacedor de tristeza. ¿Amén? ¿Sabe algo? Yo no me imagino la vida de Jabes con ese dolor y esa tristeza. Una persona que quizás quería morirse, una persona que se sentía, ¿sí? Mejor dicho, que no se hallaba en esta tierra. El dolor y la tristeza con él puede cargar era muy grande. Estaba marcado porque la gente a veces se separaba de él porque producía tristeza y dolor. Como la gente le tiene como lástima y eso estaba marcando cada día más la vida de Jabes. Iba creciendo, pero a medida que iba creciendo, su dolor y su tristeza iba creciendo con él. ¿Ven? Usted no se imagina una vida triste por muchos años de una persona. No se halla y no sabe qué hacer, desesperada, angustiada. No sabía cómo hacer que esa tristeza no estuviera más en su corazón. ¿Ven? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Jabes era una persona que realmente nació, pero quizás la madre de Jabes, ¿sí?, lo tuvo con más dolor que los otros hijos. Lo tuvo con más dolor, porque no vemos que a los otros hijos, ¿sí?, ella dijera, lo tuve con gran dolor. Y es un hijo de tristeza. Qué tremendo que la mamá o el papá le diga, tú eres un hijo de la tristeza. Tremenda marca, tremenda marca. Él ya estaba marcado con su nombre de tristeza. ¿Sabe algo? Los nombres influyen para que su vida crezca o no crezca el dolor o la tristeza. Amén. Pero sigamos mirando. Entonces, el dolor, la aflicción y el sufrimiento son consecuencias del pecado. Amén. El dolor, la tristeza y la aflicción son consecuencias del pecado. Y lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Y dice así, Génesis 3:16, a los que están anotando. Génesis 3:16, dice la palabra del Señor así.
Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Eso era una consecuencia del pecado. Quiere decir que Jabes era un cenedeo ¿sí? No pertenecía al pueblo de Dios. Jabes en ese momento, cuando estaba hablando esta palabra, estaba en la tierra prometida, cuando las 12 tribus tomaron la posesión de la tierra de Canaán. Ahí estaba Jabes. Y entre esas tierras, ¿sí? Él lo colocaron en la tribu de Judá. ¿Ven? La tribu de Judá era la que estaba encargada, ¿sí? De adorar a Dios, de traer la adoración, la alabanza a Dios, de traer la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. ¿Sabe algo? El primer milagro que Jabes recibe aquí era que fue injertado en la tribu de Judá para que el dolor y la tristeza cambiaran y empezara a cambiar su naturaleza de dolor. En la tribu de Judá él aprendió un principio que cada uno de nosotros tenemos que aprender, ese principio que él aprendió y que le dio resultados. Amén. Jabes era muy sobresaliente. Quería decir que los hermanos oraban a Dios, ¿sí? Pero él sobresalía en la oración, todavía permanecía en la oración, ¿ve? Pero con tristeza y dolor tremendo, ¿ve? Entonces él hace algo, ¿sí? Aquí vemos que darás a luz, ¿ve? A tus hijos. Era consecuencia del pecado, amén. Pero aquí era algo sobrenatural, porque fue un dolor más. Imagínense que el Señor te dijera: vas a tener a luz tus hijos con dolor. Y dice en gran manera los dolores. Pero en este caso, el dolor de ella fue más incrementado en la vida de Jabes. Se incrementó mucho más de lo que Dios había hecho. ¿Ve? Tanto que de pronto ella estuvo a punto de morir, ¿ve? En ese parto. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? La mamá lo marcó con una palabra. Dijo: tú eres mi hijo de la tristeza. ¿Sabe algo? Usted y yo no teníamos por qué estar marcados con una palabra o con una situación. Tú no naciste para la desgracia, para el dolor, para el sufrimiento. Amén. Dios no va a permitir que te marquen a ti, porque si se llegan a marcar, Dios rompe esa marca para colocar la marca de Él, donde Él aparece, quita toda marca de dolor y de sufrimiento. Amén. Pero este hombre estaba cansado de vivir una vida de dolor, de tristeza, de aflicción. ¿Ve? En el colegio, todo. Le iba bien, ¿ve? Le iba bien, ¿sí? Pero tenía dolor. ¿Cuánta gente le ha ido bien en el mundo, pero sigue con dolor y tristeza en su corazón? Lo tienen todo, pero están con dolor y tristeza. ¿Ve? Y aquí vemos que a Jabes en la vida le fue bien, ¿sí? Ellos lo que hacían era que eran nómadas, ¿sí? Estaban de un lugar para otro, pero cuando llegaron a la tierra prometida, allí se estableció. Amén. Y él aprendió muchas cosas porque deseaba que en su corazón se sanara ese dolor y esa tristeza. Amén. Y miren lo que pasó. Es que vamos a mirar el 10. Entonces Jabes toma una decisión. Amén. Estaba cansado de la tristeza, del dolor, de la aflicción. Él se cansó. Hasta que, segundo punto, hasta que él decidió cambiar su naturaleza. Amén. Segundo punto, hasta que él decidió cambiar su naturaleza. Verso 10, dice así la palabra del Señor en el verso 10: e invocó o clamó o oró Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Señor, oh si me dieras bendición, ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me haga daño. Tremendo. ¿Sabe? Esta oración
era una oración que él necesitaba, ¿sí?, solucionar el problema del dolor. Amén. Y vamos a desmenuzar paso por paso lo que Jabes estaba pidiendo. Él aprendió el principio y el poder de la oración. Amén. El poder de la oración, él lo aprendió. Y ese principio tú lo tienes que aprender, que el poder de la oración trae la respuesta de Dios para ti. Amén. Y lo vamos a mirar. Entonces, primer punto de esa oración, la oración o clamor de Jabes para ser librado del mal. El punto central, escuche algo, el punto central de Jabes no era que Dios lo bendijera y que Dios ensanchara su terreno. El punto principal de esta oración es que no quería seguir siendo tristeza, ni dolor, ni aflicción para nadie. Amén. Esa era la punta, que Dios le quitara esa tristeza, que Dios le quitara esa aflicción. ¿Sabe algo? Hay personas que son marcadas por una situación y viven tristes durante muchos años porque una situación los marcó o una palabra los marcó. Amén. Lo vamos a mirar. Miremos lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Dice así la palabra: oh Señor, si me diera bendición. ¿Sabe algo? Jabes aprendió el principio de la oración. Y sabe algo, en el principio de la oración tú vas a aprender a que cada oración que tú hagas se haga conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya. Amén. Este principio lo aprendió él, porque muchas veces en las oraciones le pedimos al Señor que haga nuestra voluntad y no la de Él. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó en la oración: Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Esto por lo que cada oración debe ser guiada a que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Amén. Ahí ya empezamos a traer un orden. Esto era la clave que tenía Jabes. Dice, en su oración dejó por completo que Dios decidiera, ¿sí?, la bendición de Jabes. Amén. Quiere decir que cuando le dice: Señor, bendíceme, pero no me bendiga a mi manera, sino a tu manera. No como yo pido, sino como tú me quieres dar. Amén. ¿Me hago entender esto? Porque nosotros estamos pidiendo mal y no sabemos pedir. Pero cuando estamos en el principio de la oración, ahí es donde dejamos que Dios tome la decisión de bendecirme como Él quiere. Amén. Entonces, Jabes tenía ese principio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Jabes estaba pidiendo acá? ¿Sí? Que lo bendijera. Pero ¿sabe algo? Él hizo algo. Él estaba diciendo que la bendición que él estaba pidiendo a Dios no era bendición de plata. Amén. Él estaba bien económicamente. Entonces, ¿qué era la bendición que estaba pidiendo Jabes? Le estaba diciendo: Señor, bendíceme comprometiéndome más contigo. Bendíceme para que yo pueda obedecerte. Bendíceme, Señor, para que yo pueda obedecer y hacer tu voluntad. Esa era la bendición que Jabes tenía, pero no va enfocada a la plata o al dinero, sino va enfocada al propósito y al compromiso con Dios. Señor, bendíceme para comprometerme más contigo. Bendíceme para desarrollar el ministerio que tú me has dado. Bendíceme para hacer lo que tú me has dicho que yo haga. Amén. No era una oración egoísta de querer tener más de lo que tiene, sino de comprometerse más con la obra de Dios. Sigamos. Dice así la palabra. En la oración, escuche esto. Uno de los principios que tenía Jabes era que en la oración no limitaba a Dios. Nosotros limitamos a Dios en nuestras oraciones, pero él no lo limitó. Él dejó todo un campo extenso a Dios para que lograra en ese campo que Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Ve? Muchas veces nosotros limitamos a Dios en nuestras oraciones. ¿Amén?
hasta aquí, Señor, hasta aquí, no pases de aquí, denme una casa limitada, y si Dios te quiere dar más. ¿Me hago entender? ¿Sí? Jabes le dejó eso a Dios. ¿Amén? Porque a veces nosotros pedimos cosas pequeñas, pero Dios nos quiere dar cosas grandes. ¿Amén? ¿Sí me va a entender ahí? Veamos el segundo punto de la oración que hizo Jabes. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor: oh, si ensancharas mi territorio. ¿Amén? ¿Qué está diciendo Jabes aquí? Que él tenía más terreno. Él tenía terreno. ¿Ya? ¿Qué representa un terreno? Donde Dios lo establece a ti para que crezca y se forme y se desarrolle. ¿Ven? Ahí donde Dios te planta, vas a crecer, te vas a desarrollar y vas a dar fruto donde Dios te plantó. Pero él tenía un terreno, pero él quería más terreno. No, él no quería más terreno. Entonces, ¿qué quería él? Le estaba diciendo: ensancha mi territorio para ir a ganar las almas para ti. Tengo este territorio que ya te pertenece a ti. Llévame y extienda mis estacas a la gente que no conoce a Cristo para hablarle de Cristo. ¿Aló? No era una oración materialista, que quería tener terreno y quería tener más terreno. Él quería era empezar a agradar a Dios con lo que Dios le había dado. Él está diciendo: Señor, yo quiero salir de aquí, de estas cuatro paredes, ensancha mi territorio para ganar más almas para ti. Con lo que tú me das, la autoridad, el compromiso que yo haga contigo es para ver tu gloria en esos lugares. Él estaba más interesado en las almas para Dios que ser rico, millonario y próspero. Amén. En otras palabras, la oración de Jabes, ¿sí?, era: Señor, sáname de dolor para que tú ensanches mi territorio y puedas sanar a los corazones que están allá, Señor. Pero tengo dolor en mi corazón, quítame este dolor, Señor, y yo iré a esos lugares. ¿Sí? Eso era lo que pedía, porque una gente con dolor en el corazón no puede fluir el Espíritu Santo como quiere fluir. Y él entendió esto, y el dolor que tenía Jabes y la tristeza que tenía Jabes era porque la mamá lo había marcado, pero esa marca le estaba produciendo mayor tristeza a Jabes. Era porque no podía hacer la obra de Dios y él quería hacerla, pero no podía porque había un dolor en su corazón que impedía salir para hacer la obra de Dios. Él amaba a Dios. Ellos ayudaron a los israelitas cuando los perseguían, le extendieron la mano, ¿ve? Pero Jabes le está diciendo eso: Señor, ensancha mi territorio, Señor, porque hay gente que está perdiendo, Padre. Yo quiero ir, comprometerme más contigo, Dios. Yo te amo, pero quiero mostrar que te amo. Pero hay algo en mi corazón que no me deja ir allá. Y es la marca de mi mamá que dijo que yo voy a producir tristeza. Yo no quiero ir allá, Señor, a esos territorios a producir tristeza, sino quiero ir allá a producir gozo y alegría de salvación. ¿Sí? Entonces Jabes entendió que el problema que él tenía, solamente Dios podía quitar ese dolor, nadie más. Amén. Solo Dios. Él sabía a quién le estaba pidiendo y sabía quién tenía la solución de ese dolor. Y esa es la solución, la tiene Cristo Jesús. Amén. Y eso lo aprendió él y lo estaba poniendo en práctica. Entonces, es decir, que su guía sea agradecida de tal manera que pueda convertirse en alguien con un mayor impacto para Dios. Él lo que deseaba, ser un hombre que impacte mayormente a Dios. Amén, con su palabra. Él quería eso. Él quería decir: Señor, yo quiero impactarte, Dios. Yo quiero ser alguien en la vida, pero para servirte a ti, no para tener reconocimiento del mundo, sino para que tú te agrades de mí. ¿Sí?
él entendió ese principio en la oración. Que la oración va basada a extender el reino de Dios y a bendecir las vidas con el compromiso, los dones y las habilidades que Dios te ha dado para colocarlos al servicio de Dios, extendiendo sus estacas donde está la gente perdida. ¿No? ¿Sí? Eso era lo que estaba orando Jacob. Él quería tener más responsabilidades con Dios. ¿Será que usted le puede decir, Señor, yo quiero tener más responsabilidad contigo? Esto era un compromiso que él estaba haciendo. En la oración se estaba comprometiendo. Señor, yo quiero tener más responsabilidad, Señor. Dame esto, Señor. Y luego dame algo más, Señor, porque yo lo quiero hacer, porque te amo. ¿Sí? Pero ¿cuántos oramos, Señor, dame más compromiso para servirte más? Santifícame más para hacer más. ¿Sí? Lléname de tu presencia para hacer más. ¿Sabe algo? La oración de Jabes no estaba tanto enfocada en él, sino en los demás, en el compromiso con Dios para ir allá y ganar las vidas que está perdiendo. Él sentía dolor, pero el dolor que sentía Jabes era que no podía servir a Dios como él quería servir. No sé si a usted le haya pasado algo, que cuando usted quiere servir al Señor y no lo puede hacer, a usted le da tristeza y se siente mal. ¿Ve? Eso lo pone a uno a llorar y lo pone a uno afligido de que no le pudo servir al Señor porque él quería o porque la carne se opuso. Pero eso le produce a uno llanto, dolor, decepción, amargura. Decirle, Señor, yo sí soy capaz, pero no pude ir. Se me presentó esto, perdón, Dios. Y le ha pasado. Se siente uno tan mal con Dios. Pues así se estaba sintiendo Jabes. Se sentía muy mal, porque no podía quitarse esa marca de dolor que la madre lo había marcado. Amén. Miremos el otro punto. Dice, y terminó, dice, el término territorio podemos definirlo como un lugar propio para poder crecer y desarrollar el ministerio, los dones y las habilidades. Amén. Desde el territorio, él está diciendo, Señor, yo quiero crecer donde tú me has puesto. Yo quiero desarrollar los dones que tú me has dado en el lugar donde tú me has puesto. Amén. Tiene que haber ese crecimiento y esa formación. Les quiere decir que Jabes era sujeto al pastor. Era sujeto. Y la clave para desarrollarse es sujeción. Amén. Y él tenía esto. Él se sujetó. Dijo, Señor, yo me sujeto. Aunque tengo dolor, aunque te estoy sirviendo, pero aún tengo dolor. Aunque mi anhelo es salir de este lugar para extender mis estacas, pero tengo dolor, Señor. ¿Bien? Tremendo. Y Dios empieza, ¿sí? Él quería más oportunidades para servir a Dios. O sea que usted le puede decir, Señor, te he fallado en lo que tú me has dicho, pero dame otra oportunidad, Señor. Te fallé en esto, Dios, pero dame otra oportunidad, Señor, yo quiero. ¿Ve? Hemos fallado a Dios. Y Jabes sabía que le había fallado, pero le estaba pidiendo otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad, Señor. Pero esta vez que sea sin dolor y sin tristeza, Dios. ¿Ve? Que sea diferente esta vez para poder llevar a cabo con alegría y gozo de ver cómo se convierten las almas a Cristo. ¿Amén? Una conversión trae mucha alegría y gozo. Miren la primera vez que todo el tiempo que llevo de estar siguiendo a Cristo Jesús, una muchacha ayer se le pidió que hiciera la oración de fe. Y esa muchacha decía, ¿qué tengo que hacer? Le dije, simplemente la voy a guiar a una oración. Pero tenía una lucha interna de hacer la oración y temblaba.
y se ponía así y le decía, repita, en esta hora yo reconozco que soy pecadora. Y decía, Señor, en esta hora yo reconozco, entrecortado, le costó hacer bastante la oración, ¿ve? Y se pone las manos, ¿ve? Y nunca había visto en mi vida tanto esfuerzo para hacer una oración como esa mujer, ¿ve? Me impactó eso, pero la logró hacer, ¿ve? Entonces, eso produce un gozo y una alegría cuando usted ve, cuando usted le puede servir al Señor, ¿ve? Eso es algo hermoso, que no hay palabras para describir la alegría que uno siente cuando está haciendo la obra de Dios. Y la obra del Señor no debe ser con tristeza, sino con alegría. No debe ser una carga, sino debe ser un deleite y un privilegio servir al Señor. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, es un privilegio que Dios te está dando a ti. No es por la pena, ni la timidez, ni la preparación. No, es el privilegio que Dios está haciendo, colocándote una perrita ahí, que le hable a otro de Cristo, que le hable y le comparte la palabra. Es un privilegio que Dios te da de hablar. Pero muchas veces nosotros no queremos esos privilegios, ¿ve? Porque nos da pena, timidez o cosas, ¿ve? Pero aproveche esos privilegios que Dios está dando aquí en la tierra, para que esos privilegios se gocen en el cielo. Amén. Entonces acá Dios le está pidiendo oportunidades, y Dios le dijo a Jabes, sí, te voy a dar una oportunidad, pero te voy a enseñar cómo es que se hace. Zacarías 4:6, Dios le dice a Jabes, Jabes, no es con ejércitos, ni con tu fuerza, ni con su dolor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Jabes entendió este principio, que no era por las circunstancias que estaba viviendo, sino era porque el Espíritu de Dios estaba allí. Amén. Y hoy Dios te está diciendo, ¿sí? No es con tus fuerzas, no es con tu capacidad, no es con tu preparación, es con mi espíritu, así ha dicho Jehová. Y pondré mi boca, pondré mis palabras en tu boca. Amén. Pero uno ve personas que están hablando, y yo le hablé, y a mí me dio pena hablarle. No es usted, Dios, quítese usted. Y cuando Dios habló, cuando Dios hizo, cuando Dios se movió, ¿ve? Quítese usted. Porque Dios nos está enseñando ese principio. No es usted, es mi espíritu en ti. Pero mucha gente se detiene y comete el error, y sigue cometiendo el error pensando que es usted que está haciendo la obra. ¿Ves? Jabes le pedía todo esto al Señor. Bendíceme, Señor. ¿Sabe para qué? Con un propósito. Jabes le decía esto al Señor. Jabes le decía al Señor, bendíceme. ¿Y sabe por qué? Él le estaba diciendo, para que sea la gloria, la honra y la alabanza para ti. ¿Amén? Jabes no quería robarle la gloria a Dios, ni él quedarse con la gloria. Cuando dice bendíceme como tú quieras, el día y la hora que tú tengas para bendecirme, en el tiempo que tú quieras, eso será para tu gloria, para tu honra. Si ensancha mi territorio, eso es para la gloria, honra y alabanza tuya, no para mí. Jabes entendió que todo era para la gloria, honra y alabanza de Dios. Y usted debe entender que la obra que Dios está haciendo a través de ti es para la gloria, honra y alabanza de Dios. Jabes no quería quitarle la gloria a Dios. Antes lo estaba honrando y lo estaba glorificando en ese clamor y en esa oración. Y por eso es que este hombre entendió el poder de la oración, cómo se hace una oración no tan larga,
solamente una oración cortica, pero una oración que sea conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos una oración conforme a la voluntad de Dios, entonces la gloria sea para Él y no para nosotros. Amén. Eso lo aprendió Javes. Tercer punto, dice así: oh, si tu mano estuviera conmigo. ¿Ve? Desde aquí Javes está reconociendo la debilidad que él tenía, que Dios está en los cielos y nosotros sobre la tierra. ¿Ve? ¿Sabe algo? La mano representa la dependencia con Dios, depender de Dios. ¿Amén? Y yo me acuerdo una vez que Dios le habló a una mujer. Ella tenía un negocio, tiene todavía el negocio, pero yo vi como del cielo salió una mano. Solamente podía verle como de donde se dobla para allá. La veía así, extendía una mano grande y la puso así, casi como en la boca de ella, y ella cogía con sus manos y sacaba el alimento de la mano de Dios, se colocaba en su boca. Entonces yo le dije: Señor, ¿qué quiere decir esto? Esa mano que estoy viendo. Dice: es que yo quiero que ella dependa de mí y no de su trabajo. Dios está haciendo todo lo posible para que usted y yo podamos entender que Dios nos llama a tener una dependencia de Él. Y esto cuesta, ¿ve? Pero Dios se lo va a decir en el tiempo en que usted debe depender de Él. ¿Amén? No cuando yo quiera, no cuando yo desee. ¿Amén? Sino es cuando Él ya decida llamarlo. Pero siempre Dios está interesado en que usted dependa de Él. ¿Sabe por qué? Porque una dependencia es servicio las 24 horas a Él. Donde ya uno no va a sacar excusa, donde todo se lo está dando Dios. ¿Ve? Y esta mujer se le dijo que Dios dependiera. El día de hoy está trabajando en ese negocio y no hizo caso. Y ya Dios le había dicho, lloró, se sintió muy bien, ya nada más pasó. Pero Dios está interesado. ¿Sabe algo? La dependencia de Dios representa vivir por fe. Ya, vivir por fe. Eso es lo que representa la dependencia de Dios. Y esto no es para todo el mundo, sino para los que Dios llama a vivir por fe. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ve? ¿Para qué Dios nos llama a depender de Dios y a vivir por fe? Para cumplir su voluntad y darle la honra, la gloria y la alabanza a Él. Amén. Pero el vivir por fe o dar ese paso a uno le da miedo. A mí cuando el Señor me llamó, a mí me dio miedo. ¿Qué es lo que le produce miedo? Las finanzas. Amén. Y ahora los recibos, el arriendo, ¿sí? La comida, el vestuario, los gastos. A uno le da miedo eso y el diablo, sí, usted no tiene, usted no puede. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a aguantar hambre? ¿Sí? Eso es el enemigo. ¿Ve? A mí me lo decía, ¿ve? Y me dio miedo, pero lo hice. ¿Ve? Y cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que realmente Dios sí cumple su palabra cuando sus siervos dan el paso de vivir por fe y no nos falta. Amén. La gloria está para Él. Y la alabanza y la honra es para Él. Entonces sí se puede. Entonces es confrontar esos miedos. Y Dios lo hizo de esa forma. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 3:6. Dice la palabra del Señor: el cual asimismo nos hizo o nos capacitó ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cómo? El cual asimismo nos hizo o Él nos capacitó ministros competentes de un nuevo pacto. No de letras, no de letras, no de hombres, no por naturaleza, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
¿Sabe algo? Esto de tener una dependencia de Dios representa vivir en el Espíritu de Dios continuamente, alimentándose continuamente del Espíritu de Dios. ¿Ve? Él nos capacita para el trabajo que nos encomienda. Amén. Su trabajo es diferente al mío, pero Él la capacita a usted y a mí para cumplir ese trabajo. Amén. Entonces le está diciendo, no es por conocimiento que usted se va a capacitar, es porque el Espíritu de Dios te va a capacitar para que tú sirvas con excelencia al Rey de Reyes y le dé toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que Él se merece a través del trabajo que Dios te ha encomendado. Amén. Es eso. Pero competentes, cuando usted piensa en la palabra que es competentes, amén, nos está llevando a hacer competencia, amén, para que la gloria de Dios descienda, porque el ministro debe ser competente para ejercer el cargo que Dios te ha entregado. Amén. Pero muchas veces nosotros en las carreras, ¿qué es lo que hacen? Competir. Amén. Y competir, se cansan, ¿ve? Se quedan atrás, se quedan adelante, pero la cuestión no es llegar primero, no es llegar de última, sino saber llegar. Amén. El competente es saber llegar o saber hacer la labor que Dios le ha asignado a través del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo va a tener el control, la guía tuya, si tú te lo permites. Y por eso es que muchas veces el Espíritu Santo dice, háblale a tal persona, inquieta a esa persona, vaya a tal parte. Ahí nos haces competente porque Dios nos está dirigiendo a hacer la obra como Él quiere, no a mi manera, sino a la manera de Dios. La dependencia es que Dios me lleva a obedecer y a obedecer. ¿Amén? Los ministros competentes solamente obedecen a Dios como Él dice. Amén. Esto nos trae la victoria y la gloria de Dios. Amén. Entonces, aquí nos está haciendo ministros competentes. Y cuando nos hacen ministros competentes, miren la forma en que Él nos utiliza o nos quiere utilizar. Está en Hechos 19:11, dice la palabra del Señor. Aquí en Hechos 19:11 dice así la palabra del Señor para la gloria de Él. Y hacía Dios, escuche esto, ¿hacía quién? Dios. Hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo. O por mano de Dios, ¿ve? Expresando el poder y la presencia. La mano de Dios expresa el poder y la presencia de Dios. Amén. No era Pablo, no era la sombra de Pedro, no era Pedro, era Dios. Amén. No es usted, es Dios. O sea, los milagros, cuando Dios nos hace ministros competentes, sabemos que todo lo hace Dios para su gloria y su honra. Amén. Eso es ser ministros competentes, que sabemos quién es el que está en nosotros y quién es el que está haciendo los milagros, quién es el que habla, quién es el que dirige, quién es el que nos guía, quién es el que nos bendice, quién es el que nos abre puertas. ¡Él! Amén. Eso lo hace un ministro competente. Amén. Y el mejor trabajo que puede haber sobre la tierra es ser un ministro de Dios. El mejor trabajo. Entonces Dios está diciendo que por mano de Dios o la mano de Dios se movía a través de Pablo. ¿Cuántos de ustedes no dejan que Dios se mueva a través del Espíritu Santo en su vida? Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo aprendamos ese principio que Dios nos ha entregado. Amén. Miremos el cuarto punto.
o si me librares del mal, para que no me dañes. Aquí está la clave. Es lo que más le pedía a Dios, era que le sanara su corazón del dolor y de la tristeza. Amén. Que perdonara a los que tienen que perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Si Dios es un Dios perdonador, si Dios nos ha dejado un espíritu de perdón, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar? ¿Qué es lo que impide que yo no perdone? Uno mismo. Amén. Este hombre entendió eso. Señor, yo quiero perdonar a todos los que me marcaron con una palabra, a todas las situaciones que pasé en mi vida, que me hicieron daño, Señor. Yo quiero perdonar, oh Dios. Sana este dolor que me produjo esa situación. Yo no quiero seguir viviendo así. Él se cansó de vivir con el dolor, pero supo que Dios era el único que le podía quitar ese dolor, y se lo llevó a aquel que le podía quitar el dolor. Solo Jesucristo es la solución para todos tus problemas. Amén. Solo Él. Y esto lo aprendió Él. ¿Sí? Es que lo que representa esto. Él se mantuvo firme en medio del dolor. Él se mantuvo firme para Dios en medio de la aflicción, en medio del menosprecio. Él siguió firme con Dios. Eso no impidió que no buscara a Dios. Eso lo impulsó más a rentarlo para hacer sano su corazón. Sana tu corazón de todo tu pasado. Este hombre se cansó de su pasado y dijo: yo no puedo seguir viviendo con mi pasado. Yo voy a ir a aquel que realmente hace nueva criatura en mí, porque estoy cansado y necesito ser un nuevo hombre. Necesito nacer del agua y del Espíritu para llevar a cabo la obra que me ha encomendado. ¿Sí? Este hombre lo entendió. ¿Sí? Se mantuvo firme, pero él lo que podía decir: Señor, yo no quiero que esta tristeza me dañe más de lo que me está dañando. Líbrame de ese mal, líbrame de ese dolor, líbrame de esa preocupación. Estaba pidiéndole a aquel que lo podía solucionar todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo más importante para vencer, ¿sí?, el mal, para vencer el mal, es mantenernos fuera del alcance de Él. Para vencer el pecado, manténgase fuera del alcance del pecado. Cuando tú entras, ¿sí?, en territorio del enemigo, ¿sí?, estás teniendo una confrontación contigo mismo y estás permitiendo que el pecado te alcance. Pero cuando no entramos a esos terrenos, somos libres. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros pecamos porque entramos en territorio del enemigo, ¿ve?, y caemos. Y Dios nos dice: no pase por esos territorios. Vamos por este camino que es más seguro, este camino que es más angosto. Te va a costar más dificultad, pero te garantizo una libertad. ¿O prefieres este que está al alcance del pecado, pero caerás? ¿Amén? Este hombre estaba pidiendo eso, y él se estaba manteniendo firmes fuera del alcance del pecado para que el Señor lo libertara. ¿Amén? Esa era la oración que él estaba haciendo, de la súplica para ser libre de la tristeza y de la prisión. ¿Ve? Era una oración específica que él estaba haciendo. Órele al Señor con unas especificaciones bien firmes y Él hará. Amén. Entonces, para pedir protección de la condición o la experiencia conocida por Satanás, él decía: Satanás tiene más experiencia para hacerme caer que yo de librarme del mal. Pero protéjame de ese mal que él tiene para yo sufrir. ¿Sí? Él estaba mirando, estaba diciendo que Dios tiene más poder que Satanás.
Pero si yo me meto en territorio del enemigo, ahí pierdo. ¿Ven? Entonces, cuando tú entras en una tentación, ya tienes una confrontación contigo mismo y estás en territorio del enemigo. ¿Ven? Pero si escapa de la tentación, ¿ven? Sale fuera del alcance del pecado y el peligro. Amén. Entonces, toda esta oración que Jabes estaba haciendo llevaba el propósito de que él quería ser libre para servir a Yahweh, ensanchar el terreno para alcanzar las almas que él hizo, tener un mayor compromiso, ser alguien en la vida, pero en Cristo Jesús. No un título, no algo secular, sino ser alguien en Cristo Jesús. Ese era el mensaje que le estaba otorgando. Y con todo esto, dice la última parte del versículo 10, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Dios le concedió, Dios le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque pidió conforme a la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno que usted diga, Dios te concedió lo que pedí. ¡Aleluya! Tremendo. Cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios y deja que Dios sea el que esté moviéndose en esa petición como Él quiere, entonces Dios le va a conceder lo que pide. ¿Sí? No limitar a Dios, no limitar a Dios. Hacer la voluntad de Dios en las oraciones es lo que nos lleva a un gran éxito. Amén. Por eso Dios nos enseña el poder de la oración. Si usted sabe ese poder de la oración, ordene, no solo para pedir casa, carro, nada, para que se comprometa más. Señor, dame más sabiduría, dame más capacidad, prepáreme más, Señor. Llévame a vivir algo más que no he vivido. Yo quiero, Señor, que muchos te conozcan a ti. Yo quiero, Señor, ser ese instrumento que muchos llegarán a honrarte a ti. Esas oraciones Dios las contesta rápido, porque está orando la voluntad de Dios. No está pidiendo nada para ti, está pidiendo cosas para el reino, para que el reino de Dios sea conocido y sea extendido sobre la tierra. Pero Dios no está pidiendo que usted haga una oración egoísta para ti mismo, sino que se interese en lo que le interesa a Dios, que son las almas perdidas. Ayúdame a darle buen testimonio a esa vida, Dios. ¿Sí ven? Eso es lo que Dios quiere. Y estas oraciones Dios las contesta rápido. Les contestó la oración a Jabes rápido. Jabes, ¿sí? Parece que Dios le cambió el nombre por Judá. Ahora, la tristeza se convierte en alegría. Nunca más la tristeza va a estar sobre ti. Y esta oración de cambiar la naturaleza le pasó ¿a quién? A Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Suplantador, ladrón, bueno, digámoslo así. ¿Sí? Estaba marcado con una palabra. ¿Ve? Y este hombre también estaba marcado. ¿Ve? ¿Qué tal llega uno? Ahí viene el ladrón, ahí viene el suplantador, pilas, escondan todo lo que tengan, no le papaya. ¿Ve? ¿Cómo se siente él? Hasta que Dios le cambió su naturaleza cuando dijo, ya no se llamará Jacob, sino Israel. Ya no va a ser un ladrón, ahora será un adorador de Dios. Es necesario cambiar la naturaleza para poder servir a Dios. Cambie su naturaleza de pecado, de lo natural a lo espiritual, y así harán cosas extraordinarias en Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Que usted mismo hoy, en este tiempo, se levante como Dios quiere levantar. Un compromiso. No le dé miedo a los compromisos, porque Dios te ayuda a cumplir esos compromisos. Amén. No te sientas que no está haciendo nada, porque cuando usted dice que no está haciendo nada, le está dando legalidad para que no haga nada. ¿Ve? Se está atando con esas palabras. No sirvo. Se está atando. ¿Ve? Confiese lo positivo. Yo sí puedo, yo sí quiero. Dios me está usando, Dios me está ungiendo, Dios me está preparando,
Dios me está llevando, Dios está cumpliendo su palabra. Eso, ¿ven? Eso es lo que Dios quiere. Pero si el enemigo quiere que diga, no estoy haciendo nada, otro año no hice nada, ¿no? Son ataduras que el enemigo le coloca para que usted no haga nada. Y sigan pasando los años y no haga nada. Desátese de esas palabras. No se marque usted misma. No se marque usted misma. Usted misma se está marcando con una palabra. Rompa esa marca y ponga la marca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para la gloria, honra y alabanza de Él. Yo sí puedo, yo sí soy capaz, ¿sí? Y yo lo voy a hacer. ¿Sí ven? Eso es lo que Dios quiere. Que en este tiempo se levante y no mire su condición, porque Dios va a restaurar su condición. Dios restauró la condición de Javes para entregarle lo que pidió. Amén. Y Javes no volvió a ser el mismo. Amén. A partir de esta oración. Amén. Él tenía una pasión por Cristo. Si tú tienes una pasión por Cristo, usted y yo no vamos a hacer lo mismo, porque Dios te quiere llevar de niveles en niveles, ¿ve? Para ver lo extraordinario de Dios. ¿Ve? Y Dios ha prometido una gloria mayor en estos últimos tiempos. Y derramaré sobre mi espíritu, sobre toda carne en los últimos tiempos. Usted está calificando, pide esa gloria mayor, pero pídala para el servicio de Dios, para alcanzar las almas y hacer que el reino de Dios tenga un crecimiento. ¿Amén? ¿Sí estamos? Bueno, hasta ahí era la palabra del Señor. Espero que Dios les haya hablado y espero que este mensaje haya sido de bendición. ¿Amén? Es un mensaje que es diferente porque nos lo han enseñado diferente, pero Dios nos lo dio de esta forma para que usted y yo seamos edificados. Entonces, que el Señor les bendiga y vamos a orar.